La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Vamos a dar un par de minutitos más para ver quién más se puede conectar a la plática. Nada más si me pueden confirmar, por favor, ahí en su chat, si alcanzan a ver la presentación y si me alcanzan a escuchar bien, de favor. Perfecto, perfecto. Entonces vamos a dar un par de, bueno, un minuto más y comenzamos con la transmisión. Muy bien, perfecto. Pues primero que nada, muy buenos días, a todos. Vamos a comenzar ya. Este, Antes que nada quiero presentarme, mi nombre es Rafael Ceniceros, Product Manager aquí en Syscom. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver precisamente el día de hoy? Bueno, patrón de radiación y comunicación entre antenas. Sabemos que en estos casos pues tenemos diferentes tipos de antenas, tenemos diferentes tipos de accesos, de comunicaciones, de diferentes maneras de enlazar precisamente un punto a otro, pero ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, prácticamente cuáles son los patrones de radiación que genera cada uno de las antenas con las que trabajamos actualmente y pues ver diferentes casos en los cuales se puede presentar y cómo las podemos utilizar para sacarle su mejor provecho. De igual manera, pues agradeciéndoles a cada uno su tiempo, va a ser un tema pues a lo mejor digamos corto, pero va a ser de bastante provecho para el día de hoy y espero pues les sirva muchísimo. Bueno, primero que nada, bueno, me vuelvo a presentar, Rafael Ceniceros, Product Manager aquí en Syscom. De igual manera les dejo lo que es mi correo, rafael.ceniceros@syscom.mx. Les comparto mi extensión para cualquier detalle que ustedes tengan, cualquier punto que quieran visualizar, con gusto lo vemos. Y bueno, ¿con qué vamos a empezar? Bueno, sabemos que dentro del mercado o todo esto que es el WIS, ¿verdad? Los enlaces punto a punto, multipunto y demás, pues manejamos diferentes tipos de antenas, llámese la marca que sea, ¿verdad? O cualquiera de las antenas que nosotros utilicemos, pues sabemos que tenemos una gama y un sinfín de antenas que podemos utilizar, ya sea para punto multipunto, para sectoriales. Bueno, manejamos un sinfín de gamas, pero a veces estamos algo confundidos en cómo poder utilizar, digamos, estas antenas y qué ventajas o cómo elegir una buena opción entre una antena y otra, que es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cómo vamos a comenzar esto? Bueno, ¿qué es el patrón de radiación? Muchos, si lo vemos de una manera totalmente gráfica o si lo vemos prácticamente en nuestras hojas de especificaciones, pues no lo plasman de esta manera. A veces, digamos, es algo confuso. En algunos momentos, pues yo también batallé en este aspecto, ¿verdad? En identificar cómo se genera ese patrón de radiación y bueno, es algo como lo que nosotros estamos viendo de esta forma. Se dice que pueden usarse coordenadas pues polares, cartesianas o en forma tridimensionales con planos E y H. E y H a lo mejor aquí explicado de una forma más sencilla, pues es el campo electromagnético,
H es la onda que rodea precisamente ese campo electromagnético para que se pueda pues propagar, tenga ya sea una propagación a 360 grados, de manera direccional o manera pues digamos sectorial en este caso. Ya teniendo pues a detalle qué es esto o cómo va a trabajar todo esto, bueno, son los diferentes aspectos en cómo se relaciona o cómo podemos ver nosotros un patrón de radiación. Todo esto se debe a los que, digamos, ya tienen un conocimiento más específico. Bueno, todo esto se debe a las ecuaciones de Maxwell. Y entre ellos, bueno, a lo que es también el campo de Faraday. Esto, bueno, por temas de tiempo, ¿verdad? Y el hecho de que tenemos pues poco tiempo para ver esto, bueno, todo sale o nace precisamente de las ecuaciones de Maxwell y los campos electromagnéticos de lo que es Faraday. En estos casos, bueno, para dar una explicación completa, ¿verdad? De ello, pues nos llevaría prácticamente, si no es que un semestre, podríamos abarcar muchísimo más para dar la explicación de esta ecuación y cómo nace precisamente todo esto de las redes inalámbricas, de los enlaces punto a punto y demás, sobres de esta fórmula. Esta aquí nada más estamos dando un intro, ¿verdad? Sobre lo que necesitamos ver y lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo se expande la energía? Aquí, bueno, tomamos precisamente este pequeño o esta pequeña imagen, ¿verdad? Que se ve de una manera pues muy visual, pero si se fijan, bueno, ya estamos viendo los dos campos. Si se fijan, entre las dos puntas o entre, digamos, en la parte o en la imagen que vemos al lado izquierdo, manejamos precisamente lo que es un dipolo. Ahí podríamos expresarlo como un dipolo ya sea tanto omnidireccional como un dipolo pues direccional. Entonces estamos viendo precisamente que estas ondas se propagan hacia una sola dirección, ya sea en el campo electromagnético vertical o en el campo electromagnético horizontal. Si se fijan, este tipo de ondas son esféricas. Nosotros, no los, digamos, de manera visual no los podemos identificar, pero a través, digamos, de un osciloscopio o de una herramienta que nos ayude a medir precisamente esas frecuencias, pues lo podemos ver de esta forma. Si se fijan, la propagación es totalmente, en este caso, como lo estamos viendo, direccional. ¿Cómo se enfoca? Bueno, hay algo que nosotros llamamos jorobas o, ¿cómo decirlo? Pequeñas ondas, que en este caso pues sí son las jorobas, ¿verdad? Que se van propagando conforme al espacio, se ven de esta forma. Tiene que ir una onda, digamos, una joroba o una cresta principal y una joroba hacia abajo. Entonces es así como la onda se ve o se va propagando precisamente en el espacio. El hecho de completar un ciclo, que es la parte superior, baja y vuelve a subir, a eso es a lo que nosotros llamamos como longitud de onda. Aquí es prácticamente para ejemplificar cómo se expande precisamente la onda en todo el tipo de antenas o en todas estas antenas que nosotros conocemos en el día a día. Ya pasando a ello, bueno, aquí a lo mejor se oye como muy redundante o se escucha muy repetitivo al decir que una polarización vertical, si es perpendicular a la Tierra, la onda es una polarización en modo vertical, por lo cual pues produce una polarización vertical. Resumido en pocas palabras, si nuestra dipolo o nuestra onda viaja en modo vertical, pues va a viajar de esa misma forma alrededor de la Tierra. De igual manera pasa para la horizontal, que produce el mismo efecto, pero bajo esa sincronía, ¿no? En modo horizontal. Aquí a su vez, bueno, contamos con diferentes tipos de polarizaciones. Sé que muchos de ustedes han escuchado la polarización en 90, la polarización en 45 grados. Pero ¿cómo se ve este efecto? Bueno, si nosotros tenemos una polarización en 90 grados, pues sería algo como lo que vemos perdón, en la imagen superior, que es donde se ve una onda pues que viaja precisamente de arriba hacia abajo. En ocasiones, cuando nosotros manejamos una polaridad a 45 grados, pues podemos generar precisamente una onda, digamos, elíptica, por así decirla, que va a generar ¿qué? Una onda pues muy similar a la que vemos del lado derecho. Si se fijan, ese tipo de onda pues viaja como si fuera una elipse, como si estuviera dando círculos, al contrario de un enlace punto a punto con un eje a 90 grados, pues ya lo haría de manera pues más vertical y horizontal. Sería digamos una onda muy fluida en ese aspecto. Diferencia entre una y otra, ambas hacen lo mismo, pero viajan en diferente eje.
La primera viaja en un eje, digamos, X y ya digamos en un slant de 45 grados puede viajar precisamente en un eje de X, Y y Z. Estamos tomando, digamos, tres polos o tres coordenadas. Vámonos ahora sí directamente al tema. Este solo era el intro. Quiero también saber si tienen alguna duda o pregunta con lo que estamos viendo, pues con gusto lo revisamos y lo vemos a detalle, ¿sale? Antenas direccionales, bueno, todo mundo conocemos las antenas direccionales, sé que las vemos o trabajamos al día a día con ellos. ¿Y cómo funcionan este tipo de antenas o qué función tienen? Pues es precisamente pasar la información de un punto a otro de manera pues muy directa. También en lo que son las hojas de especificaciones o en las, vaya, sí, hojas de especificaciones que cada uno de los productos tiene, pues vemos patrones de radiación muy similares a estos. Constantemente pues vemos estos planos, pero bueno, algunas veces no identificamos o no sabemos cómo trabaja o qué función tiene. Bueno, si se fijan bien, las antenas direccionales tienen un patrón de radiación pues un poco más pequeño al de una antena omnidireccional o al de una antena sectorial. Motivo razón, porque su objetivo es llegar a una distancia más lejana. Y esto se debe tanto a los DBIs como el front to back, como el tipo de radio que nosotros le pongamos a este tipo de antenas, pues es como va a trabajar mejor. En ocasiones me han llegado a preguntar, ¿sabes qué, Inge? No entiendo mucho eso del parámetro, tanto del azimut vertical como al azimut horizontal. Bueno, el azimut vertical, en este caso, se debe a dos formas. Primero, esto es como si lo viéramos desde un helicóptero, ¿no? Como si estuviéramos nosotros arriba de un helicóptero y pudiéramos ver precisamente el disparo que tiene esa antena. Entonces, sería la parte, digamos, superior o desde arriba, como nosotros la veríamos. La horizontal es como si ustedes estuvieran viendo una persona parada de lado, ¿no? Entonces, es así como se refleja este tipo de ondas. Si se fijan, y aquí hago una aclaración, todas las antenas pueden generar unas de disparo o lóbulos, precisamente. ¿Por qué? Porque a nosotros, al tener una antena direccional, siempre yo siempre pongo este ejemplo, es como si tuviéramos un arma de fuego y la disparamos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, genera precisamente esporas que se disparan a diferentes lados. Hace lo mismo una antena, es como si tuviéramos, digamos, esa misma arma, tú la disparas, genera, digamos, una explosión hacia adelante, hace lo mismo la antena, hace un tipo de explosión que genera, digamos, una onda hacia adelante y se va propagando constantemente. Entonces, esa función de disparo, ¿qué es lo que hace? Pues es lo que nos genera precisamente los lóbulos laterales en cada una de las antenas. Si bien hay unas que la mitigan más, hay otras que no tanto, la función es la misma en todo tipo de antenas, ¿sale? Ok, es así prácticamente como nosotros veríamos una antena pues direccional. La antena direccional va a ser un disparo. Su función principal es que el dipolo saque el disparo para conectarnos hacia el otro punto. Pero al momento de hacer el disparo, pues va a generar precisamente esto, los lóbulos laterales. Sé que a muchos de ustedes les ha tocado al momento de estar alineando, pues que a veces la encontramos y la encontramos muy rápido, pero muchas veces al nosotros generar el disparo, pues solamente llegamos a tocar uno de los lóbulos. Por eso el hecho de nosotros estar alineando, pues digamos, es lo más difícil, pero al momento de hacerlo yo creo es una satisfacción completa, ¿no? Ya cuando nosotros llegamos a colocar o a ver precisamente el lóbulo principal que tiene esta antena, pues es cuando trabaja muchísimo mejor nuestro enlace. ¿Qué es lo que pasa constantemente o cuál es el error constante que se comete precisamente en ese tipo de aspectos? Porque me ha tocado y lo he vivido también, que al estar alineando, muchas veces un punto queda uno más alto, otro más bajo, y qué es lo que hacemos, que en vez de estar, digamos, apuntando hacia el lóbulo principal de una antena, llegamos a chocar, pero con los lóbulos laterales, y a veces nuestra señal se va, ¿verdad? Se nos dispara a un -70, a un -80, que son condiciones a las cuales no debemos de trabajar. Cuando nosotros nos empezamos a acercar tal vez a un -60, a un -75 es porque estamos tocando uno de los lóbulos. Ya después de que nuestro enlace o alineación empieza a mejorar y empezamos a tocar este tipo de lóbulos, pues es cuando empieza a incrementar esa señal, ¿no? Que ya estamos en -63, -60, -50, que son los parámetros ideales para nosotros poder trabajar en un enlace punto a punto.
Otro tipo de parámetros y otro tipo de espectros que nosotros podemos ver en las hojas de especificaciones, pues son similares a estas. Si se fijan, siempre en la parte lateral de cada una de estas frecuencias, pues genera un disparo. Y obviamente al que nosotros nos importa o al que queremos llegar precisamente es al punto principal. Y se ve precisamente de esta forma. Si se fijan, está generando una colisión de atrás hacia adelante. ¿Para qué? Para generar precisamente que esta punta vaya lo más lejos posible. ¿Dónde podemos determinar esto o dónde nosotros podemos saber que este haz o que esta punta va a ser lo más viable para un enlace, digamos, muy lejano? Bueno, cuando nosotros vemos o leemos una hoja de especificaciones donde diga haz de apertura, ahí nos va a identificar qué tan lejos puede llegar. Si el haz de apertura, hablando de esto, es de, no sé, 3 grados, 2 grados, estamos hablando de que tenemos un haz muy pequeño y la distancia puede ser totalmente factible. Otro punto a identificar aquí también es la ganancia en dBIs. Ese punto de ganancia en dBIs y haz nos va a decir, ¿sabes qué? Tu enlace puede llegar a tener un gran margen de distancia. Otro punto aquí también, ¿verdad? Es el front to back. Muchas veces no hacemos referencia a eso del front to back o desconocemos, ¿verdad? Que es precisamente el front to back. Pero el front to back es precisamente la mitigación que tenemos para no tener lóbulos traseros, ¿verdad? Atrás de la antena. Mientras más grande sea el front to back de estas antenas, pues el disparo va a ser muchísimo mayor hacia adelante y vamos a mitigar muchísimo los lóbulos laterales. Como tip, ¿cuál es el front to back, digamos, adecuado en cada una de las antenas o que nosotros podemos trabajar de manera ideal dentro de cada antena? Pues sería de 23 dB. Si nosotros tenemos una antena de 23 dB, estamos diciendo que la mitigación no va a ser tan atrás. Obviamente que si es mayor, en, no sé, 30, 45, 50 dB, pues es una antena totalmente robusta, hecha para que trabaje en condiciones direccionales muy fuertes y es una muy buena antena. Tenemos un margen completo dentro del mercado en el cual, bueno, diferencia este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque a veces el no contar con un front to back, pero tiene una buena mitigación o tiene una parábola onda que te ayuda. Entonces, esta parte ayuda muchísimo a comprender cómo va a trabajar nuestra antena. Lo importante aquí es que si, por ejemplo, nosotros ya tenemos el LAS y tenemos los dBIs, bueno, la antena va a ser funcional dependiendo de la distancia. Hay que poner también atención en que la distancia no nada más se va a dar con la antena, sino el tipo de radio potencia que le vamos a sumar a nuestros enlaces. Cosas muy comunes o cosas que vemos precisamente el día a día, bueno, tipos de enlaces punto a punto, ¿en qué se utilizan? Pues precisamente en eso, ¿verdad? Generar la comunicación de un punto hacia otro, llámese con un radio o una antena, o puede ser también utilizando un live beam, utilizando un cambium, utilizando cualquier tipo de tecnología para poder trabajar un enlace punto a punto. Hay en ocasiones que también nos preguntan, oye, ¿sabes qué, ingeniero? Pues tengo un equipo, vaya, por poner cualquier nombre, tengo un Rocket, quiero hacer un backhaul, pero también quiero colgar de ahí, pues otro enlace con antenas punto a punto. Me dice, ¿sabes qué? Ya tengo precisamente hecho el enlace y estoy conectando pues 2 light beam o 2 rocket a esa antena, pero una de ellas pues no la alcanzo a ver bien o me está fallando mucho. ¿A qué creen que se debe este factor? Pues precisamente a lo que estábamos viendo anteriormente, de que el punto principal lo estamos viendo de una manera ideal, pero ya al conectarle nosotros otra antena, pues no nos va a dar el rendimiento adecuado. ¿Por qué? Porque lo estamos conectando a un lóbulo secundario. Por eso, como recomendación, ¿qué es lo ideal? Pues poder trabajar, si son enlaces para punto a punto, si son antenas para punto a punto, trabajarlos de esa forma. Si ya nosotros queremos brincar a una función multipunto, pues lo ideal es trabajar en consectores, pero eso lo vemos más adelante. Aquí, bueno, como recomendación, ¿verdad? Si nosotros nos queremos conectar o queremos conectar, digamos, hablando de este aspecto, queremos conectar otra antena aquí, pues sabemos que se nos va a degradar la señal o el haz de la antena no es lo suficientemente abierto para poder conectar otro punto. Continuando con la presentación, bueno, vamos a las antenas omnidireccionales. Si se fijan, trabaja también con una polarización E y B, o podría ser E y H, y obviamente su forma
es como el de una dona pero sin agujero. Estamos hablando que está propagando la señal o radia precisamente este tipo de señal, pero en todas direcciones, sin generar un hoyo, ¿verdad? O generar, digamos, un orificio en el centro, sino que se está propagando. Es como si fuera, digamos, una bomba, ¿no? La bomba llega, explota y empieza a propagarse a 360 grados. Esto es muy común o se utiliza muchísimo ya cuando son enlaces multipunto o cuando estamos utilizando soluciones Wi-Fi. ¿Por qué se utiliza este aspecto? Porque al propagar nosotros a 360 grados es más fácil de que nosotros agarremos ese tipo de señal. Ahí, bueno, diferenciando de la antena omnidireccional a la direccional, bueno, esa señal se emite en todas direcciones con un ángulo de apertura a 360 grados. Obviamente el alcance de esta es determinado a la potencia del radio y a los dBi de la antena. Motivo y razón por la cual, bueno, depende muchísimo de estos factores. Bueno, eh, primero que nada, una antena omnidireccional no puede llegar a abarcar una mayor distancia. Digamos, ellos tienen como límite de 1.5 a 2 kilómetros. Si nosotros quisiéramos llegar más lejos con este tipo de señales, pues ya la estamos, digamos, forzando a que llegue, digamos, a un punto más lejano. Motivo y razón por el cual este tipo de antenas no pueden propagar más allá o no se recomienda utilizarlos, digamos, ya unos 4 kilómetros, 6 kilómetros, 8. Motivo, razón, porque su energía se dispersa. Entonces, la energía va propagándose conforme al espacio. Entonces, conforme más distancia vaya agarrando, la señal se va a ir debilitando. Eso es normal en todos los factores de radiocomunicación. Entonces, si nosotros ponemos una antena omnidireccional a querer propagar a una distancia muchísimo más lejana, pues ahí no nos vamos a ver tan viables o nuestra señal se va a ver muy limitada. En un plano tanto horizontal como vertical, pues se ve de esta forma. Y si se fijan, bueno, los pequeños lóbulos a los cuales puede llegar, pues están a una distancia pues muy pequeña o muy corta en este caso. Dato importante, nosotros podemos llegar a diferentes factores o hacia diferentes puntos, pero hay que determinar algo, la altura que va a tener precisamente esta antena omnidireccional. Me gusta mucho poner el ejemplo de que cuando nosotros trabajamos con este tipo de antenas omnidireccionales, es similar a como si ustedes pusieran un foco en su casa. Obviamente que ustedes ponen, al poner un foco en su casa y lo prenden, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a radiar de luz, ¿verdad? Va a bañar de luz precisamente el cuarto o la habitación en la cual ustedes se encuentran. Pero ¿qué pasaría si yo a ese foco le doy más altura? Digamos, está a 2 metros y lo empiezo a poner más alto. Lo pongo, no sé, a una altura de 10, 15 metros. Solamente va a bañar la parte más cercana hacia él. De lo contrario, si nosotros no le damos una altura ideal a esa luz, pues vamos a determinar qué tanto podemos ver de un lado o qué tanto podemos ver del otro. Y si le damos muchísima altura, pues va a haber un punto en el que ya no lo alcancemos a ver. También aquí es importante tomar en cuenta ese aspecto o ese ejemplo. Pasa lo mismo con la antena omnidireccional. ¿Qué es lo que va a hacer la antena omnidireccional? Si nosotros le damos muchísima altura, pues no vamos a alcanzar a ver a las personas que están cercanas de nosotros. Digamos, si esta torre, o poniendo el ejemplo que tenemos aquí, si esta torre yo lo hubiera puesto a unos 20 metros de altura y mis clientes no tienen la capacidad de alcanzar a ver esa antena omnidireccional o esa propagación, obviamente nuestro enlace no está funcionando. Es aquí, digamos, algo con lo cual nosotros tenemos que contemplar al poner antenas omnidireccionales. Tenemos que considerar la altura y la distancia a la cual va a estar nuestro cliente. Sería un caso similar a este. Si nuestra altura está muy alta, pues prácticamente los equipos que se quieren conectar a él no se van a ver y los estaremos perdiendo constantemente. Lo mismo pasa precisamente con los access points o equipos para Wi-Fi dentro de la casa. Si nosotros lo colocamos muy alto para poder bañar ese sitio, pues vamos a perder ese tipo de señal. Aquí las diferentes tecnologías es lo que nosotros tenemos que adecuar para poder trabajar con estos aspectos. Si bien es importante siempre generar un estudio, ¿para qué? Para identificar, para poder ver dónde vamos a colocar una antena omnidireccional, qué tanta distancia tenemos con nuestros clientes. Bueno, aquí
y hay que jugar un poco con ese tema de distancia, de la distancia de los clientes, de la altura que le vamos a dar precisamente a nuestra torre para poder poner este tipo de antenas. ¿Sale? Vamos al último punto o al último tema, ¿verdad? Que en este caso son las antenas sectoriales. En las antenas sectoriales, bueno, es una mezcla entre antena omnidireccional y antena direccional. Obviamente este emite un haz un poco más amplio que al de una antena direccional. ¿Por qué? Por su apertura. Sabemos que manejamos antenas sectoriales de 120, de 90, de 30 grados, de 60 y tenemos también un sinfín y una variedad de tipo de antenas en este caso. Obviamente el alcance de una sectorial pues es muchísimo mayor al de una omnidireccional. Motivo razón, su ángulo es más cerrado. Y al trabajar nosotros con un ángulo más cerrado, pues la distancia puede ser muchísimo mayor. Una antena omnidireccional estamos hablando de que podemos llegar a trabajar eh, como límite hasta 2 kilómetros. En una antena sectorial, la antena sectorial pues puede llegar a propagarse muchísimo más que a este tipo de antenas. Motivo razón, voy a lo mismo, su ángulo tan cerrado. Si bien es algo en lo que se está trabajando día a día o en lo que está evolucionando precisamente el mercado, es así como, digamos, empezó a trabajar ya este tipo de aspectos. Ok, aquí tenemos un ejemplo del cómo trabaja una antena omnidireccional. Bueno, ese es el punto principal, ¿verdad? Va a propagar precisamente la señal, dependiendo del ángulo que tengamos o dependiendo de hacia dónde la vayamos a dirigir. Es así como se propaga en diferentes sectores. Si nosotros queremos trabajar, digamos, un sector de 90 grados o tenemos, por poner un ejemplo, tenemos 20 clientes en un sector, pero solamente pues no tengo posibilidades yo de poner una antena omnidireccional. ¿Por qué? Porque entonces estaría perdiendo o estaría limitando la señal o estaría propagando la señal a 360 grados. En este caso, lo limitamos todo a un sector. En temas de videovigilancia o en temas de enlaces multipunto con clientes que requieren o necesitan más demanda de esta señal, ya nosotros empezamos a trabajar con lo que son sectores. Tal vez sean sectores no muy grandes, pero son sectores pequeños a los cuales la información va a trabajar de una manera muchísimo más fluida y también dependiendo del tipo de tecnología que queramos utilizar. Esto varía tanto para tecnologías como Ubiquiti, Cambium, Mimosa, MikroTik. Esto varía precisamente para todos ellos y es funcionable para todos este tipo de equipos. ¿Por qué en videovigilancia no es tan recomendable o no se sugiere tanto poder trabajar con antena omnidireccional? Bueno, me voy a regresar un poquito solamente para dar la explicación de esto. Si nosotros, yo sé que a muchos de ustedes les ha tocado trabajar en este tipo de factores con videovigilancia y a veces pues intentamos dar la mejor opción a nuestro cliente. Pero si nosotros instalamos, digamos, un sistema de videovigilancia con antenas sectoriales, ¿qué es lo que va a hacer la onda? Pues la onda se va a propagar a 360 grados. ¿Y qué estamos hablando aquí? Que si nosotros, digamos, nuestra central de monitoreo, queremos que llegue toda la información a cada uno de estos puntos, pero lo hacemos a través de una onda omnidireccional, estamos diciéndole que en vez de que fluya todo sobre de un mismo canal, lo estamos repartiendo a los 360 grados. Entonces estamos desperdiciando señal a puntos en los cuales no va a llegar. Entonces, digamos, tenemos varias cámaras conectadas y se empiezan a tirar información, entonces estamos perdiendo información en esta parte de aquí, en esta parte de aquí, aquí, aquí. ¿Por qué? Porque solamente son 6, 7 sectores a los cuales nosotros podemos llegar. Y en vez de reducirlo o de entablar o de cerrar precisamente ese canal para que sea una mejor comunicación, estamos desperdiciando, ¿no? Hay factores en los cuales sí es muy viable poder utilizar, como el Wi-Fi, como es, digamos, tal vez enlaces muy cortos o muy pequeños, se puede utilizar el omnidireccional, pero ya cuando estamos algo tan especializado como es la videovigilancia o clientes que son, digamos, prioritarios dentro de nuestra red, aquí ya lo ideal sería trabajarlo, pues, con antenas sectoriales, porque precisamente esa es la función. Nada más hay que tener, pues, mucho cuidado, hay que tener, ciertas limitantes con esto de las sectoriales. ¿Por qué? Existen diferentes tipos de problemas, como el cual el punto ciego o la mala alineación dentro de cada uno de estos enlaces.
Si bien ya después de contemplar dónde van a estar nuestros clientes o dónde podemos llegar precisamente con cada uno de los clientes, este es el punto ideal. Nosotros le damos cierta inclinación a nuestra antena, nosotros nos conectamos con los diferentes puntos a los cuales queremos llegar y podemos trabajar, y es donde nosotros ya tenemos una muy buena señal. Pero ¿qué pasa si no contemplamos la inclinación correcta o no contemplamos al cliente más lejano o al cliente más cercano? Bueno, pues ya pasa precisamente punto ciego o puntos fuera de cobertura. Los que están, digamos, dentro de cobertura, que esto es algo que nos pasa comúnmente en los enlaces, o que al momento de nosotros entablar ciertos enlaces, unos clientes están trabajando pues muy bien, tienen buena cobertura, buena señal, pero el cliente que está, digamos, a 5 metros o está, no sé, a 30 metros, no tiene buena señal. Si tengo la antena alineada pues de manera ideal, ¿por qué ese cliente que tengo yo ahí no me alcanza a ver? Pues precisamente por esto, tal vez la inclinación que le dimos fue muchísima y no alcanzó a ver o no alcanzó a distinguir la señal que tenemos en el otro punto y lo dejamos pues de manera olvidada, ¿no? Lo dejamos en un punto ciego. Y a veces el tener tan cercas a los clientes, pues tampoco es ideal. ¿Por qué? Porque entonces ya tendríamos que trabajar nosotros con dos sectoriales o poner dos sectoriales para darle solución a los clientes que están de manera cercana y a los que están, digamos, en un punto más retirado. Aquí, ¿cuál es la solución? Digamos, si tuviéramos este mismo ejemplo, ¿cuál sería la solución para poder bañar tanto a estos clientes que están aquí como a este que está acá? Bueno, tal vez darle una inclinación un poco más hacia arriba. ¿Para qué? Para poder abarcar, digamos, a mis tres clientes y ya estos, pues poner, digamos, otro sector para que tengan precisamente la comunicación ideal dentro de mi torre. Si se fijan bien, en la parte de enlaces varía en la parte de la alineación, inclinación y muchas de las antenas que tenemos pues manejan ese factores. Lo que son las antenas direccionales, tomando digamos como un resumen de lo que vimos, las antenas direccionales manejan una inclinación, manejan también un giro, digamos horizontal para nosotros pues poder alinear de esa forma. En las antenas omnidireccionales, pues no, aquí no, como nosotros no podemos darle una alineación, simplemente es poner la antena omnidireccional y es jugar precisamente nada más con el vertical, darle hacia arriba o hacia abajo, determinando la altura y los clientes que tan cercanos tengamos ahí. En la antena sectorial, bueno, ahí sí ya nosotros podemos divisar a los clientes, saber dónde vamos a colocar a cada uno de ellos y cómo lo vamos a alinear de una manera correcta. ¿Para qué? Para poderlos bañar. Me gusta poner el ejemplo de que cómo podríamos dividir estas gamas de antenas. Bueno, la antena sectorial pues son como las rebanadas de pastel, ¿no? Podemos tener una rebanada más chica, una más grande y demás. ¿Para qué? Para darles, digamos, diferente acceso a todos. En el caso de una antena unidireccional, pues sería como darle el pastel completo a diferentes personas y pues lo que le toque a cada uno. Y en las antenas direccionales, pues sería solamente un tramo muy pequeño. ¿Por qué? Porque las distancias son muy largas. Entonces, antenas direccionales funcionan para lo que es backhaul o comunicar solamente un punto a otro. Antenas omnidireccionales son viables para lo que es Wi-Fi o clientes muy cercanos. Y antenas sectoriales, pues ya nos sirve para bañar a una cantidad o densidad de clientes mayor, ¿verdad? O abarcando, digamos, puntos más lejanos. Llámese entre los 10, 15, 8, 6 kilómetros, una antena sectorial es la, digamos, función principal que nosotros podemos tener al entablar este tipo de conexiones. No sé si aquí, ingenieros, tengan ustedes alguna duda o pregunta o algún factor en el cual ustedes tengan algún problema, si me lo pueden hacer saber por el chat o si necesitan que les abra micrófono, con gusto lo hacemos. A ver, denme aquí un segundo porque al parecer sí tenemos algunas preguntas. Ok, aquí tenemos una buena pregunta y me lo hacen saber bien. Me pregunta el ingeniero Fabio Castellanos, si la antena es de 90 grados, ¿va a tener menor alcance que una de 30 grados? Es correcto.
Y el motivo y razón por el cual nosotros tenemos un alcance pues muchísimo menor en este tipo de aspectos es ¿por qué? Porque cuando nosotros le empezamos a dar más apertura a nuestra antena sectorial, obviamente se mitiga la distancia. No podemos tener distancia, cobertura y también pues tener capacidad, pues no, ¿verdad? Hay que determinar ese tipo de factores, pero sí, si nuestra antena de 90 grados tiene un ángulo de apertura mayor, haz de cuenta como si le fuera reduciendo la distancia, este enlace, la parte, digamos, de distancia se reduce constantemente y una antena de 90 grados, pues estamos hablando de que podríamos tener una cobertura de entre unos 9 perdón, de entre unos 6, 7 kilómetros. Ya si nosotros empezamos a cerrar ese haz de 90 grados y lo empezamos a reducir totalmente a unos 50, unos 45, unos 30 grados, pues la distancia es muchísimo mayor. Si bien sabemos los diferentes puntos, pues no podremos ver, digamos, a un cliente que tenemos a la derecha, porque por ser un ángulo cerrado totalmente, pero la distancia sí nos va a abarcar para el cliente lejano o al punto lejano al cual nosotros queremos llegar. Aquí, bueno, esa es una muy buena pregunta que me hace el ingeniero Andrés Rodríguez. Me dice, buenos días, ¿qué podríamos recomendar en caso de líneas de vista o cuerpos de agua? Esa es una pregunta buenísima. En algunos casos, bueno, cuando nosotros tenemos precisamente un cuerpo de agua y vamos a generar un enlace multipunto, tenemos ciertos puntos a los cuales nosotros queremos llegar, pero en uno de los puntos al cual está cercano hay un cuerpo de agua, lo mejor ahí, lo mejor en todos los casos es darle altura y generar solamente un enlace punto a punto. ¿Por qué? ¿Qué efecto nos va a causar el cuerpo de agua? Pues un rebote, una señal de rebote en la cual pues vamos a estar perdiendo esa señal y vamos a estar pues mandando la señal y a lo mejor se conecta o a lo mejor no. El agua genera un efecto tipo espejo, yo siempre lo he dicho así, genera un efecto tipo espejo en el cual pues se va a refractar la señal y nos vamos a poder conectar con un factor muy pobre. Digamos, podemos llegar a tener una señal de menos 80 o menos 90, teniendo, digamos, un enlace muy cerquita de 2 kilómetros. Entonces el cuerpo de agua, ¿qué es lo que nos va a afectar? Pues el que haga un reflejo la señal o que no llegue de completo esa señal para que se conectorice con el otro punto. Entonces, lo más recomendable ahí es darle cierta altura. ¿Para qué? Para salir de nuestra zona de Fresnel. De ese punto le damos altura. ¿Para qué? Para que ya no haga ese choque y sobre todo, pues una antena direccional. Que la antena pues conecte precisamente hacia ese punto. Aquí hay un factor importante que siento que lo olvidé mencionar. Es que cuando nosotros trabajamos precisamente con antenas sectoriales, pues nuestras antenas o clientes son direccionales. Y motivo y razón de esto, ¿por qué? Porque el cliente que se va a conectar tiene mayor facilidad de ver un espectro muchísimo más amplio. De lo contrario, si nosotros pusiéramos antenas sectoriales para hacer conexiones o para hacer, digamos, ciertos punto a punto, pues vamos a hacer la misma, el desperdicio de frecuencia o desperdicio de ancho de apertura con los otros clientes. Es como hacer un enlace punto a punto con antenas omnidireccionales, pues solamente una parte de ese lóbulo se va a conectar, lo demás se va a desperdiciar. Pasaría lo mismo en estos casos. ¿Podemos hacer enlaces punto a punto con sectoriales? Sí, no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque vamos a desperdiciar muchísima señal, vamos a ensuciar el espectro y nos va a afectar en nuestros enlaces. Esta es una buena pregunta que me hace aquí el ingeniero Juan. Me dice que si tenemos equipo profesional para alineamiento de antenas. Bueno, prácticamente el equipo profesional sería el montaje que trabaja cada una de las antenas. No sé si hace referencia a alguna herramienta que te ayude precisamente a alinear o ver un punto lejano. Creo que en esa parte no. Hay un equipo, ¿verdad? Que dentro del mercado, sinceramente, hemos estado investigando ello, pero sí hay un equipo que te ayuda a divisar puntos lejanos. Aún estamos en trámites y viendo precisamente la viabilidad de ese equipo, pero bueno, como recomendaciones, como es algo que todavía no tenemos ahorita en existencia, bueno, siempre existen las herramientas como el Google Earth, existen las herramientas como ya sea Link Planner,
Airlink o el diseño de Mimosa para poder generar y ver la fiabilidad de este tipo de enlaces. Muchas veces no contemplamos el relieve de la Tierra y es ahí donde nosotros pues empezamos a fallar o tenemos prácticamente un obstáculo dentro de nuestra zona de Fresnel. Ok, esta es una muy buena pregunta del ingeniero Eduardo. Me pregunta que qué tipo de herramienta o software recomendamos para realizar un correcto mapeo, ya sea en puntos o antenas. Voy a ser sincera, así con ustedes, una herramienta que sirve muchísimo para ese punto, es muy viable y te considera pues los factores a los cuales nosotros podemos llegar y es compatible, digamos, con Google Earth. La herramienta del Link Planner es una muy buena herramienta. Si bien da mucho los equipos de cambio o muestra las plataformas de cambio, bueno, ya nosotros, no sé, si estamos trabajando con Ubiquiti y utilizamos esa plataforma de cambio, nos puede ayudar a analizar de una mejor forma y poder plantear un equipo similar al que nos dan con otro tipo de marca. Esa función o ese tipo de herramientas es muy bueno. También RF Elements tiene un calculador de antenas para llegar hacia diferentes puntos. Entonces, RF Elements, Link Planner es buenísimo en esa parte. O utilizar el Google Earth. Google Earth, si bien sabemos, pues nos muestra señales de satélite en tiempo real de equipo que está ahí o fotografías que están precisamente plasmadas al día a día. En algunos casos, eh, pues sí, puede ser del año pasado, del 2020 o 2019, pero te ayuda a ver el mapeo, el relieve y hacia qué punto quieres llegar. Entonces, la herramienta de Google Earth, Link Planner y RF Elements serían, a mi punto de vista, sé que hay muchísimo más. Airlink también es muy buena, pero en puntos a tiempo real, yo consideraría muchísimo esas tres. Son muy buenas herramientas. El Mimosa Designer también está en tiempo real, entonces también puede ayudar en esa parte, pero si alguien que te dé esa fiabilidad o esa confiabilidad de que lo que está ahí son planos que existen o relieves que hay ahorita actualmente, pues sí, Google Earth, Link Planner son los que lo manejan en esa forma. Mejores prácticas, ¿qué mejores prácticas podemos poner como ejemplo? Muy bien, vamos a poner primero, me voy a ir por los diferentes tipos de antenas en el plano direccional. ¿Qué mejores prácticas podemos tomar en cuenta en un plano direccional? Primero que nada, yo les recomendaría, pues así como lo mencionamos anteriormente, tener el estudio. Ese es mi no hay mejor práctica que eso, generar un estudio de línea de vista. ¿Por qué? Porque ahí nosotros ya vamos a determinar qué tanta altura y qué tipo de antena podemos utilizar. Si vamos a hacer un enlace, por poner un ejemplo, a 50 kilómetros, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues no podemos ir a comprar las antenas rápido, comprar las torres, ya tengo todo, pero ¿saben qué? Se me atravesó un cerro en medio. Ya tenemos un problema ahí. ¿Por qué? Porque ya tenemos que dar más altura. Entonces, ¿qué mejor práctica hay que hacer? Pues podemos generar primero que nada en Google Earth un enlace punto a punto, generar prácticamente un trazo punto a punto para determinar qué tan viable es mi enlace y qué tanta altura necesito para yo sobresalir en la zona de Fresnel. Para ese tipo de herramientas, el Airlink es muy bueno. Sí, sí lo tengo que reconocer. Airlink es muy bueno. Mimosa Designer es muy bueno para lo que es determinar tanto la altura y la zona de Fresnel que vamos a tener en ese punto. Ya contemplando que es viable mi enlace, ahora sí vamos a contemplar el tipo de antena. ¿Qué necesitamos para que llegue a 50 kilómetros? Bueno, una antena de entre 35 y 34 dBi. 32 puede llegar dependiendo de la potencia que tenga nuestro radio. Entonces, ya ahí nosotros determinamos que sí es viable poder realizar un enlace porque ya tenemos altura, no hay lagunas, no hay una zona, digamos, con mucha agua para que tenga pérdidas mi enlace. Si nos vamos a un plano omnidireccional, ¿qué tenemos que contemplar? Primero que nada, la altura. ¿Y qué tan altos están mis clientes? Si yo tengo a clientes, digamos, por ponerlos, están todos a 2 kilómetros o a 1,5 kilómetros y todos tienen pues una misma altura, ¿no? Estamos hablando de que todos van a poder trabajar a una altura de 2 metros, vamos a ponerle el máximo. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Bueno, mi esfera la voy a subir
y voy a decir que entre los 2 metros de altura que va a sobrepasar 3, 4 metros de altura es más que suficiente. Si yo le doy 10 metros de altura, 15 metros de altura, esa antena unidireccional ya no va a propagar de manera ideal a cada uno de los puntos. Entonces ya nosotros ahí tendríamos una pérdida. En un ejemplo sectorial, hay que contemplar, pues más que nada, este ejemplo práctico. Es lo que tenemos aquí en los diferentes puntos. Un ejemplo práctico en este caso, digamos, tenemos 120 clientes, unos muy cercas, otros muy lejanos, otros, vaya, a un punto en el cual van a estar arriba de los 12 kilómetros, por ponerlo así. ¿Qué debo de contemplar ahí? Primero que nada, el ángulo de apertura que va a tener mi antena. Ok, tengo clientes cercanos. ¿Cuántos clientes cercanos son los que voy a tener? ¿Cuántos clientes cercanos son los que yo voy a tener con cada uno de ellos? Bueno, mi primer cliente cercano, pues tengo nada más 5. En un punto intermedio al cual va a propagar bien mi antena, tengo, no sé, los 75 clientes. Y ya un punto muy, muy, muy lejano solamente es uno. Bueno, ahí ya nosotros ya nos dimos una idea y ¿sabes qué? Pues voy a contemplar una antena de 30 grados para abarcar a los que están cercas. Para los puntos más lejanos, pues podemos llegar a utilizar una de 90 o 60 grados. ¿Para qué? Para tenerlos todos sobre un buen rango de cobertura. Y a un punto lejano, digamos ya una antena sectorial, pues nos queda limitado, pero en los casos donde son zonas fuera de cobertura, lo más recomendable en esos casos es generarle pues un enlace dedicado, un enlace punto a punto. De lo contrario, hay un efecto que se llama el nodo oculto o punto ciego que comúnmente pasa en cada uno de los equipos. Estoy hablando en todos los equipos de redes inalámbricas. ¿Qué es lo que genera? Por forzar al radio, ¿verdad? De que él tiene que escuchar a todos nuestros clientes, va a generar una dispersión hacia este punto. Entonces, nos va a estar haciendo ese solo cliente o ese cliente que está olvidado, va a generar un retraso de señal con este y con este otro. Entonces, nos va a estar metiendo en problemas. En este tipo de casos, cuando ya son clientes muy lejanos, si solamente es uno o dos, les podemos dar un enlace dedicado, ya sea con un ancho de banda pues determinado, ¿no? Que no sea muy grande o que sea similar a estos. Eso podría ser una de las mejores prácticas teniendo ese punto. Si le puedo pasar los links, claro que sí. Si me dan un segundo, se los comparto, no hay ningún problema. Aquí se los voy a poner a todos en la parte del chat. Me comentan si lo pueden ver o no. Les paso los links de los más comunes. Muchos de ellos se descargan de las plataformas de cada uno de las tecnologías que tenemos. Les paso también el de RF Elements. Este tipo de herramientas, voy a retomar de nuevo ahí, nos sirve para utilizar cualquier tipo de tecnología y cualquier tipo de antena. Solamente son herramientas para nosotros poder hacer el cálculo del enlace o poder mejorar nuestros enlaces. Son herramientas que nos sirven, ya sea si estamos utilizando, no sé, una antena Ubiquiti y utilizamos el calculador de RF, pues simplemente nos sirve para darnos una idea de qué tan viable es el enlace que vamos a hacer, ¿sale? Si vamos a subir la grabación al seminario, es correcto. De igual manera, si necesitan la presentación o quieren ver la presentación, también de igual manera se lo podemos compartir, no hay ningún problema en ello. Y bueno, para finalizar, pues les vuelvo a repetir mi nombre. Mi nombre es Rafael Ceniceros, Product Manager aquí en Cisco. En la parte de Colombia también me ayuda muchísimo y el encargado precisamente de Colombia es el ingeniero Jaciel Morán.
Les paso mis datos de contacto, mi correo rafael.ceniceros@siscom.mx y mi extensión la 8028 para cualquier duda, pregunta que ustedes tengan, si van a formular un proyecto, si tienen alguna idea de proyecto, si se traban con alguna de las configuraciones dentro de cada uno de sus radios, bueno, saben que aquí estamos a la orden. Por mi parte es todo, les agradezco pues muchísimo su atención y si tienen alguna duda o pregunta referente a lo que vimos el día de hoy, con gusto lo podemos ver, me pueden marcar, no hay ningún problema y echamos a andar todo este tipo de proyectos. Por mi parte es todo, les agradezco muchísimo su atención, que tengan un excelente día y bueno, nos seguimos viendo en futuros webinars. Se los agradezco.